El silbido del horizonte. El viento cortaba como un cuchillo invisible mientras el capitán Álvaro Mendizábal se aferraba al timón de la Estrella del Alba, un crucero que surcaba las aguas del Atlántico Norte en el invierno de 1919. La Gran Guerra había terminado apenas un año antes, dejando al mundo exhausto pero ansioso por volver a viajar. Los cruceros, como el que comandaba Álvaro, eran símbolo de una nueva era, puentes flotantes entre continentes, llevando a pasajeros de Europa a América en busca de sueños o redención. Pero esa noche, algo en el aire olía a sal y a advertencia. Álvaro, con sus 42 años y una barba salpicada de canas, era un hombre de mar desde los 15. Había aprendido a leer las estrellas antes que los libros y conocía las corrientes del océano como las líneas de su mano. En el puente de mando, mientras el barco avanzaba entre olas inquietas, su segundo oficial, un joven gallego llamado Esteban, revisaba las cartas náuticas. «Capitán, estamos a unas 300 millas náuticas de Terranova», dijo Esteban, ajustándose el gorro de lana. «Pero esta niebla no me gusta. Es como si el mar estuviera escondiendo algo». Álvaro asintió sin apartar la vista del horizonte. Sabía que el Atlántico Norte era traicionero, especialmente cerca de donde, 7 años antes, el Titanic había encontrado su fin en 1912. Los icebergs eran una amenaza constante, pero los capitanes de cruceros como él estaban entrenados para sortearlos. Lo que le inquietaba no era el hielo, sino el silencio. El océano, normalmente lleno de murmullos, el chapoteo de las olas, el graznido de alguna gaviota perdida, estaba mudo. Solo se escuchaba el zumbido del motor del barco y, de vez en cuando, un silbido lejano, como si alguien soplara suavemente desde el otro lado del mundo. ¿Oíste eso?, preguntó Álvaro, girándose hacia Esteban. El joven frunció el ceño. ¿El silbido? Sí, lleva un rato. Pensé que era el viento en las antenas. No es el viento, respondió Álvaro, con voz baja. El viento no silba así. Los pasajeros, ajenos a la tensión en el puente, disfrutaban de la cena en el gran salón. El Estrella del Alba era un crucero modesto, con capacidad para 600 almas, pero su comedor relucía con lámparas de cristal y manteles blancos. Las risas y el tintineo de las copas contrastaban con la creciente inquietud de Álvaro. Él sabía que, como capitán, su deber era mantener la calma. Había aprendido, en sus años en la Marina Mercante Española, que el capitán no solo dirige el barco, sino el ánimo de todos a bordo. Era una frase hecha entre los hombres de mar, pero cargada de verdad. Un mal presentimiento suyo podía convertirse en pánico colectivo. De repente, regresó el silbido, más claro, más cerca. Álvaro sintió un escalofrío. No era un sonido mecánico ni natural, parecía casi humano. Ordenó a Esteban revisar el telégrafo del barco, por si alguna señal de auxilio había pasado desapercibida, pero el equipo estaba en orden. No había mensajes, no había barcos cercanos. Estaban solos. «Capitán, ¿conoce la historia del Mar y Celeste?», preguntó Esteban, rompiendo el silencio. Álvaro lo miró con una mezcla de curiosidad y reproche. El Mar y Celeste, un bergantín encontrado en 1872 frente a las Azores, era una leyenda marítima, un barco abandonado en perfecto estado, sin rastro de su tripulación. Nadie sabía qué había pasado, pero las historias hablaban de tormentas sobrenaturales, piratas fantasmas o incluso maldiciones. «No es momento para cuentos, Esteban», dijo Álvaro, aunque su mente ya estaba hilando posibilidades. Había crecido en Cádiz, una ciudad donde las historias de marineros desaparecidos y luces extrañas en el mar eran tan comunes como el pan. Pero él era un hombre racional, o al menos, lo había sido hasta esa noche. Horas después, cuando la medianoche pintaba el cielo de negro, el silbido se transformó en algo más, una melodía. Era tenue, como un lamento, y parecía venir de todas partes. Álvaro salió al ala del puente, escudriñando la niebla. Entonces lo vio, una sombra en el agua, apenas discernible, como un barco sin luces. Pero no podía ser. Los barcos, incluso en 1919, llevaban lámparas de navegación. Aquel, no, Esteban, trae los binoculares, ordenó, con la voz tensa. El joven obedeció, pero cuando Álvaro enfocó la sombra, ésta había desaparecido. En su lugar, la niebla parecía más densa, casi sólida, y la melodía creció, envolviendo el barco como una red. Los pasajeros, que hasta entonces habían estado despreocupados, comenzaron a salir a cubierta, atraídos por el sonido. Algunos decían que era hermoso, otros, que les ponía la piel de gallina. «Capitán, ¿qué hacemos?», preguntó Esteban,
Con los ojos muy abiertos, Álvaro no respondió de inmediato. Su mente estaba en 1587, en las historias que le contaba su abuelo sobre la colonia perdida de Roanoke, en la costa americana. 117 colonos desaparecidos sin dejar rastro, salvo una palabra tallada en un árbol, Croatoan. Los marineros de Cádiz susurraban que los colonos no habían muerto, sino que algo en el mar los había reclamado. Algo que cantaba: apaguen los motores, ordenó Álvaro, ignorando las protestas de su segundo oficial. Y que nadie baje a bote salvavidas. Nadie sale de este barco. El silencio que siguió fue peor que la melodía. Sin el ronroneo del motor, el Estrella del Alba quedó a merced de las olas. Y entonces, desde la niebla, emergió una figura. No era un barco, sino una balsa, hecha de madera podrida, con una sola silueta a bordo. Era alta, envuelta en harapos, y sostenía algo en las manos, un objeto que brillaba débilmente, como un farol. La figura no remaba, pero la balsa se acercaba al crucero, deslizándose sobre el agua como si la obedeciera. Los pasajeros gritaban ahora, algunos rezando, otros corriendo hacia el interior. Álvaro, con el corazón en la garganta, tomó el megáfono. «Aléjese o abriremos fuego», gritó, aunque sabía que el crucero no tenía armas. La figura no respondió, pero la melodía se intensificó, y con ella, un frío que calaba los huesos. «Capitán, mire el agua», susurró Esteban, señalando por la borda. Álvaro bajó la vista y sintió que el mundo se desmoronaba. Bajo la superficie, sombras se movían, cientos de ellas, como un banco de peces pero humanas. Nadaban en círculos alrededor del barco, sus rostros pálidos apenas visibles en la pinambre. Álvaro recordó otra verdad de su profesión: los capitanes no solo llevaban pasajeros vivos, sino también las memorias de los que el mar se había tragado. Y el Atlántico, en siglos de naufragios, había reclamado millones. La balsa estaba ahora a pocos metros del casco. La figura alzó su farol, y Álvaro vio su rostro puesto desnudo, con ojos que no eran ojos, sino pozos de luz. La melodía se convirtió en un grito, y entonces despertó. Álvaro estaba en su camarote, empapado en sudor. El barco estaba en calma, el motor ronroneando. Corrió al puente, donde Esteban lo miró con sorpresa. «Todo bien, capitán, llevamos una noche tranquila». Álvaro no respondió, solo miró al horizonte. La niebla había desaparecido, y también el silbido. Pero esa noche, mientras revisaba el cuaderno de bitácora, encontró algo que no había escrito: una sola palabra, trazada con tinta húmeda: Croatoan.